Muy buenas tardes a todos, espero me puedan escuchar muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta tarde porque nos permites formarnos en nuestra fe católica. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están tomando este curso para prepararse mejor para el servicio de ministros extraordinarios, y quienes no son ministros extraordinarios, concédeles la gracia de poder santificarse y llevar el amor a nuestros hermanos a través de esta formación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo a nuestro curso del día de hoy, ¿sí? Que nuestro curso va a constar de dos partes. La primera parte, el día de hoy, pues lo que estaremos viendo durante esta sesión es acerca de la formación básica para ministros extraordinarios, los retos a los que nos enfrentamos en nuestra Iglesia Católica. Como segunda parte veremos la liturgia, cómo celebrar la liturgia, el ministro, cómo celebra la liturgia paso a paso en cada una de sus facetas o momentos. Por ejemplo, la hora santa, la distribución de la comunión, la predicación de la palabra de Dios. Y en nuestra próxima sesión, que será el día miércoles, tendremos el curso sobre la teología de los sacramentos. Ustedes, al estar en contacto con el sacerdote, en apoyo, ya lo veremos el día de hoy, cuál es la función del ministro extraordinario, pues vamos a tener que estar en esta sintonía con lo que se celebra en la vida de la iglesia, que son los sacramentos. Es por ello que vamos a tener un estudio teológico del sentido de los sacramentos el día miércoles, para poder finalizar con cómo proclamar y predicar la palabra de Dios, para quitar estos miedos, inseguridades de los que tanto pues a veces nos hacen falta quitarlos para dar un buen mensaje a nuestros hermanos. Espero que toda esta información que va a ser compartida a través de este curso sea de buen provecho para cada uno de ustedes y que valga la pena que hayan tomado la decisión de tomar este curso. Yo los felicito a cada uno de ustedes porque no es fácil formarse de manera autodidacta. Algunos de ustedes tienen la formación en sus parroquias, pero muchas veces sentimos que algo nos hace falta, que no tenemos el conocimiento de todo. Y es por ello que nos vemos en la necesidad de buscar un curso. Me imagino que esta es la situación de cada uno de ustedes. Bueno, los retos que enfrenta nuestra iglesia, pues yo digo a nivel mundial, ¿sí? Porque esto se vive aquí en Roma y en todas las parroquias, la falta de formación en las parroquias, ¿sí? Debido a que no hay tantos sacerdotes, ¿sí? Debido a que siempre hemos tenido esta escasez de sacerdotes, pues la formación en nuestras parroquias se vuelve limitada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre contamos con estos cursos de formación, no tenemos el conocimiento integral de lo que un ministro extraordinario debería de hacer, al igual que el coro, la liturgia, ¿sí? Cada uno se va abriendo camino y esto es muy importante entender. ¿Cómo empiezan estos retos pastorales? Número dos, no hay deseo o celo pastoral por el sacerdote. Tristemente, hermanos, en nuestras parroquias tenemos a sacerdotes que ya han perdido el sentido de su ministerio, ¿sí? Ya no tienen ese gusto por lo pastoral. Siguen siendo sacerdotes, siguen celebrando la misa, pero pues por puro oficio, ¿sí? Ya no tienen ese deseo de, bueno, vamos a hacer un curso de formación para los ministros, para que aprendan, para que colaboren, ¿sí? Porque es muy bonito llevar una escuela de formación. Muchas parroquias, en un gran porcentaje, en su mayoría, ya cuentan con escuelas de pastoral en cada parroquia, donde semana a semana tienen clases lunes, martes, miércoles, jueves, los diferentes grupos. Lunes los ministros, martes las catequistas, miércoles los coros, jueves los de liturgia y así, ¿verdad? Y es muy bonito cómo estos retos, ¿sí? De tener escuelas pastorales en las parroquias van cambiando. La idea es que todas las parroquias tuvieran escuelas de pastoral, pero debido a la falta de deseo sacerdotal y celo pastoral,
pues no todas las parroquias cuentan con ello. Pero ¿a qué se debe esta situación? Al celo pastoral. Ustedes ya en el día a día lo van a poder experimentar cuando les cambien de sacerdote párroco. Si, si ustedes en ese sentido conocen a diferentes padres, a sacerdotes, van a darse cuenta que cada uno de ellos tiene diferente forma de trabajar. Aunque somos la misma iglesia, pero cada quien tiene su forma de expresar. Y ahorita lo vamos a ver, cómo el ministro extraordinario, en esta expresión de fe, tiene que ser lo más importante, cómo damos testimonio de nuestro encuentro con Cristo, vivo y resucitado. El siguiente reto pastoral que tenemos es la falta de sacerdotes en las parroquias, como ya lo mencionaba al principio. Y esto, hermanos, nos lleva a buscar alternativas donde podamos formarnos de manera autodidacta para aportar un mejor servicio a nuestra Santa Iglesia. Es lo que justo les mencionaba, ¿no? Ahora ustedes con esta decisión se forman de manera autodidacta. Hoy con las redes sociales, con las plataformas digitales, tenemos tanta información, tantos sacerdotes que hacen videos para ayudarnos a la formación, y esto nos va ayudando a tener una iglesia más despierta, más abierta, más alerta a tantos retos, ¿no? Tantas situaciones que se van dando en la vida de la iglesia. Bueno, y ahora, ¿quién y para qué es un ministro? ¿Sí? Ustedes ya son ministros, pero lamentablemente el proceso del ministro no es como tan cuadrado como quisiéramos. No es como que Dios te llama a ser ministro, vienes, tomas un curso. No, muchas veces esta experiencia de ser ministro es sin saber. Así como la catequista, el de liturgia y el del coro, el sacerdote en algún momento les llamó y les dijo, a ver, ven, ayúdame al coro, ayúdame a la liturgia, ayúdame a esto. Y sin saber empezamos, y así empezamos todos. No hay un proceso como tal, pero sí durante el camino la intención es que vayamos formándonos y aprendiendo cada día más sobre nuestra iglesia. Bueno, es importante que sepamos que el ministro nos ayuda en los momentos donde el sacerdote no puede estar, por diversas actividades pastorales, sea que tiene otra celebración eucarística, otro momento de celebración, tiene que ir a visitar a un retiro a lo mejor, tiene que dar a lo mejor clases. Entonces, en esta demanda pastoral de tantas actividades que tiene el sacerdote, muchas veces hay algunas que va a tener que descuidar, y es ahí donde entra el ministro a apoyar, a visitar al enfermo, a distribuir la comunión dentro de la misa, y en algunos otros momentos como la liturgia, ¿sí? Fuera de la misa. Por ejemplo, ahí ya les pongo algunos ejemplos: la visita a los enfermos, la distribución de la comunión dentro de la misa y la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote, solo en ausencia del sacerdote. En casos de emergencia, el ministro podrá administrar el sacramento del bautismo, solo en caso de emergencia, hermanos. Lo menciono porque muchas veces van a solicitarnos el sacramento del bautismo, y obviamente hay un proceso, como ya lo veremos también más adelante, para poder administrar el sacramento del bautismo, ¿sí? No a todos se les va a dar el sacramento, solo en caso de emergencia, y hay ciertas partes que hay que tomar en cuenta. ¿Y esto por qué? Porque hay algunas personas que se quieren saltar el no ir a pláticas, no llegar o entregar papeles, no pagar la misa, y pues dicen que su hijo está enfermo para que lo bauticen de rápido, y ya está bautizado, ya después pasan por su boleta a la parroquia. No es así. Solamente en casos de emergencia hay que comprobar directamente con el doctor, la enfermera, quien lleva a cargo su certificado médico, su constancia de salud del niño o la niña. Hay que constatarnos bien de eso, y eso lo tienen que saber, ¿eh? No es como que ya se nos va a dar el sacramento del bautismo y ya yo voy a bautizar a quien yo quiera. No, solo es en caso de emergencia. Ahora, algo que debemos de entender en este apartado es que el ministro siempre va a actuar en colaboración con el sacerdote. Ahí, como lo vemos en el primer texto, el ministro extraordinario ayuda en los momentos donde el sacerdote no puede estar. Solo si el sacerdote me lo pide, yo voy a colaborar en ese servicio, ¿sí?
Porque luego, y esto lo digo por experiencia propia, lo he visto en los ministros, ya llevan 2, 3 años en el servicio y ya se sienten la autoridad los ministros. Y entonces al ministro lo buscan para celebrar una liturgia y ya el ministro va y celebra. Para un bautismo de emergencia va y celebra el bautismo. Incluso hasta ministros que ya bendicen casas o quieren ya actuar como en la persona del sacerdote, pero por su cuenta, y no es así. El ministro, toda la actividad que realice, sea la visita de los enfermos, la liturgia de la palabra, el bautismo en caso de emergencia, cualquier otra actividad, tendrá que ser por orden de tu autoridad litúrgica, que es tu sacerdote. Tú no puedes actuar con individualismo, ¿sí? Incluso en la situación de la visita a los enfermos. Algo que pasa también es que los ministros comienzan con 3 enfermos. Al principio te dicen, mira, vas a tener 3 enfermos. Estos 3 enfermos tú los vas a visitar cada domingo, les vas a llevar la comunión, les lees la palabra de Dios y te retiras. ¿De acuerdo? Va. Pero pasa que con el tiempo los mismos vecinitos, la gente que te conoce, te va a decir, oiga señor ministro, fulanito de tal, pues yo también tengo un familiar enfermo en casa. ¿Cree que lo puede ir a visitar? ¿Y qué hacemos los ministros? Sí, sí, yo lo voy a visitar la próxima semana. ¿Sí? No hacemos una encuesta si la persona puede recibir la comunión, si está confesada, si vive o vivió en unión libre, si estuvo casada o casado. Todo eso lo tenemos que saber. Ahora, cuando nosotros por nuestra propia autorización vamos a visitar a otro enfermo, entonces ya no estamos colaborando con el sacerdote. Porque recuerden que es a través del sacerdote que nosotros vamos a servir, no a través de las personas. Si las personas se acercan a mí y dicen quiero que vayas a visitar a mi familiar enfermo, entonces yo le tengo que decir, ve a la parroquia y coméntales que tienes un enfermo en casa y que quieres que te vayan a visitar. Entonces ya el sacerdote a mí me va a pasar la lista de otro enfermo. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que consultar si realmente está casado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya si el sacerdote determina que aunque no esté casado puede comulgar, adelante. Yo voy a actuar en colaboración con el sacerdote, ¿sí? No voy a hacer yo mis propias decisiones y mi propia agenda con mis enfermos, porque hay ministros que empiezan con 3 enfermos y después de un año o algunos meses ya llevan 20 enfermos y muchos de ellos ni pueden comulgar, ¿sí? No pueden comulgar y lamentablemente aunque estén enfermos, pero no se les puede llevar la comunión. ¿Se les puede ir a hacer oración? Sí, pero darles la comunión no. Y solo se les da la comunión en un caso extraordinario cuando el sacerdote lo autorice. Nosotros no podemos dar ese tipo de autorización. Entonces, quiero que quede claro que el ministro actúa en colaboración con el sacerdote. Eso es el ministro. De hecho, hay algunas actividades no mencionadas aquí en el texto que van a realizar ustedes. Por ejemplo, en el misal romano. Eso no lo marca que lo tenga que hacer el ministro extraordinario, pero el sacerdote te va a decir, a ver, no hay monaguillos, pues ven, ayúdame con el misal romano. O en el bautismo, ¿no? Va a haber un bautismo y tú lo acompañaste a lo mejor a una reunión de pastoral, llegas con el sacerdote y te va a decir, oye, ayúdame, voy a celebrar la misa de un bautismo. Y no tienes ni idea de lo que es un bautismo. Entonces, debes tener un conocimiento un poco más amplio para saber pues cada uno de los sacramentos. Entonces eso es el ministro, hermanos. El ministro colabora con el sacerdote en algunas actividades específicas, pero habrá algunas otras actividades que no son tan específicas, ¿no? El sacerdote va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, ahorita tengo una misa de 15 años, pero me están pidiendo ir a bendecir una casa. Tú puedes ir a bendecir como ministro. Entonces, si me lo pide el sacerdote, pues yo voy y actúo y bendigo la casa, ¿sí? Me llevo el agua bendita, hacemos la bendición de una casa y adelante. No hay problema. Siempre y cuando yo esté colaborando con mi sacerdote. No se van a equivocar si ustedes obedecen. Se equivoca el que manda. Una de las circunstancias que también pasa es, por ejemplo,
en la liturgia de la palabra, cuando nos piden portar el alba, sobre todo en varones, ministros. No deben de portar el alba. El alba es un ornamento propio o un hábito propio del sacerdote o del ministro ordenado, porque también lo utiliza el diácono. Este ornamento, este hábito, pues la verdad es que a veces el sacerdote nos pide que también lo portemos los ministros. Y dice, ve a celebrar la liturgia de la palabra, pero llévate el alba, ponte el alba, ¿no? Sabemos bien que no la podemos portar, pero en este sentido de obediencia, si el Padre me lo está pidiendo, yo lo porto y yo lo hago, ¿sí? ¿Quién se equivoca? El sacerdote. El que obedece nunca se va a equivocar porque ustedes están colaborando. La misión esencial del ministro es colaborar con el sacerdote. Preocúpense cuando ustedes no colaboran con el sacerdote. Y el sacerdote me dice, oye, ve a dar un retiro. No, no quiero, padre. Es que me da nervios, es que me da inseguridad. Entonces no estás colaborando. Oye, necesito que vayas a celebrar una liturgia de la palabra. Ay, padre, fíjese que como que no. Me da miedo todavía. No estoy colaborando. Entonces ahí es todo lo contrario. Bueno, no debemos perder de vista, dice acá en la diapositiva, que un ministro, aunque tiene actividades específicas cerca de lo más sagrado que es Cristo, Eucaristía, debe compartir la fe desde una experiencia querigmática. ¿Ya ven? ¿Qué es esto? El querigma se refiere a que no debemos olvidarnos de nuestro primer encuentro con el Señor, la experiencia fundante de nuestra conversión, porque será esta experiencia lo que verdaderamente ayude a los demás hermanos a seguir a Cristo. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos tanto a formarnos, a aprender lo que es recto y correcto, pero nos olvidamos de lo esencial. ¿Por qué estamos aquí? No estamos por el sacerdote, no estamos por lo demás. ¿Por quién estamos? Por Cristo. El querigma o esta experiencia querigmática se refiere al primer encuentro que tuvimos con Cristo. Ustedes, desde su experiencia fundante, experimentaron a Cristo. Yo no sé cómo se lo encontraron, si fue en un sueño, a raíz de una enfermedad, raíz de un divorcio, de un matrimonio, o a través de que perdieron a un hijo, o a través de que se sanó un hijo, o a través de que ustedes tenían una enfermedad y se sanaron. Yo no sé esa experiencia. Cada uno sabe qué experiencia fundante tuvo con el Señor para estar ahí en el servicio. Y eso no se nos debe olvidar. Deben llevarla siempre presente, hermanos. Porque la gente allá afuera en nuestras parroquias no quiere que le leas textos redactados, no quiere reglas, quiere saber lo que el Señor hizo contigo. ¿Qué te hizo a ti cambiar? ¿Qué te hizo a ti ser lo que ahora eres? Una persona de oración, una persona más entregada, una persona más buena, una persona que se entrega a su familia también, una persona realizada. La gente quiere ver eso. Y la gente se va a preguntar, ¿qué te sucedió a ti? ¿Cómo te convertiste? Y entonces debemos llevar siempre presente nuestro encuentro fundante con el Señor. Es que el Señor me llamó. A pesar de que a lo mejor yo estaba viviendo en un tema de alcoholismo por muchos años. El Señor me rescató. Y aquí estoy. Hoy amo a mi esposa, amo a mis hijos, tengo una vida familiar muy bonita y todos los días sigo luchando por mantenerme. Porque el reto no está en llegar a la meta y decir ya soy bueno, no. Mantenerse en ese estado de gracia, en ese estado de bondad. Hermanos ministros, ustedes son el testimonio vivo de nuestra iglesia para que las personas se acerquen a Dios. Dejemos a un lado esos textos estructurados donde llegamos a las horas santas y nos ponemos a leer y a leer y a leer. No, la gente quiere que les platiques cómo el Señor te rescató, cómo el Señor se encontró contigo y cómo el Señor sigue actuando en ti en la actualidad. Si yo les platicara, hermanos, de todas mis experiencias que al día de hoy he tenido, ha sido increíble, ¿sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, yo me desanimo porque
A veces yo quisiera muchas personas en los cursos, ¿sí? Quisiera yo muchas personas que tengan este deseo de aprender, pero son pocos. Y sin embargo el Señor sigue tocando mi corazón para seguir dando estos cursos, estas clases hacia con ustedes. El Señor nos va moldeando cada día. Cada día es una oportunidad para poder mejorar en aquello que fallamos. Y es un reto de todos los días alcanzar la santidad, alcanzar la gracia. Pero esto solo va a suceder si llevamos presente ese momento fundante, cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te eligió y te dijo, ven, yo te amo, yo quiero que estés aquí conmigo. Y esa experiencia nos tiene que ayudar a dar testimonio a nuestros hermanos para que nuestros hermanos quieran seguir a Cristo. Es triste ver a ministros que no dan testimonio. Y es muy difícil. Es muy difícil, pero sí se puede. En nuestra experiencia, hermanos, de ministros, lo primero que tenemos que ver pues es esta experiencia fundante. Pues vamos a acercarnos al altar a servir cuando el sacerdote nos invita ya a participar en colaboración. Lo primero que vamos a tener es un acercamiento a la liturgia, ¿sí? Y este acercamiento a la liturgia es el primer reto al que se enfrenta el ministro extraordinario, porque no sabemos qué es la liturgia, eso cómo se come, cómo se hace, qué es, cómo funciona. Bueno, el reto al que se enfrenta el ministro extraordinario es a servir en el altar, ¿sí? Ya estando en el altar, esto es más conocido como celebrar la liturgia. Muchas veces hablar de liturgia es algo desconocido porque siempre lo conocemos como la misa, pero en realidad el término es liturgia. Por eso liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ¿sí? ¿Cómo celebrar la liturgia? Y es que en la liturgia, hermanos, se vive el encuentro pleno con aquel que nos ha llamado. ¿Quién nos llamó? Jesús, de manera distinta a cada uno de nosotros. Y en la liturgia vamos a manifestar nuestro encuentro pleno con aquel que nos ha llamado. Por lo tanto, nuestra tarea es procurar vivir lo mejor posible esta liturgia para un encuentro verdadero con Cristo. Solo una liturgia bien celebrada, bien vivida, nos hará hacer vivir un encuentro pleno con Cristo. ¿Y a qué se refiere todo esto? En que nosotros le tenemos que dar valor a la liturgia. Las posturas, las oraciones, los libros litúrgicos, la vestimenta, el orden de los objetos, el mismo templo parroquial, que esté digno para celebrar ese encuentro con el Señor. Templos limpios, ornamentos limpios, objetos litúrgicos limpios. Y esto será tarea del ministro extraordinario, porque el ministro extraordinario colabora con el sacerdote. Entonces, si el ministro extraordinario, que va también a administrar la comunión dentro y fuera de la misa, para distribuirla con nuestros hermanos necesitados, ustedes deben procurar que cuando se celebre la Eucaristía sea un lugar digno. Entonces el ministro tendría que ir a limpiar bancas de vez en cuando, ir a limpiar el altar, revisar el altar, los ornamentos, las vestiduras de los altares, ¿sí? Los objetos litúrgicos, en qué estado están, organizar de vez en cuando a lo mejor una rifa, una kermés para cambiar algunos objetos que ya no están en condiciones, ¿sí? Todo eso lo tiene que ver el ministro. ¿Para qué? Para que se viva de mejor manera la liturgia, porque muchas veces nos preocupamos por a lo mejor un buen audio, un buen micrófono, el coro por una buena guitarra, pero el ministro no se preocupa por cambiar los objetos litúrgicos que llevan años, o el ornamento, ¿no?
que ya está bien feo y así lo sigue utilizando el sacerdote. No, hay que buscar la forma de seguir actualizando esta liturgia con lo mejor posible, con lo mejor posible. Y entonces este acercamiento a la liturgia sea para nosotros un reto al cual debemos también meter las manos. Ver por el tema de los ciriales, la cruz alta, el incensario, que se utilicen los objetos litúrgicos, el misal romano, los leccionarios, ¿sí? Que las vestimentas de los de liturgia, los que pasan a leer, los que pasan al altar, sean por lo menos formales, que no vayan informales, que vayan ordenados, limpios. Estamos hablando de la liturgia. Y ahí está el reto, ¿no? Acercarse a la liturgia no es nada fácil. ¿Sí? Hay que hacerlo desde una perspectiva de respeto. Y ahora, cuando ya estamos en el servicio del altar, no solamente nos vamos a enfrentar a este reto de lo sagrado, ¿sí? Los objetos litúrgicos, sino el papel de la mujer dentro del servicio litúrgico. La mujer es la persona, en cambio al hombre, que está más cerca de Dios. De hecho, si analizamos la vida de Jesús, la mujer es quien está más cerca de Jesús. Aunque tiene a sus discípulos y a sus apóstoles, la mujer es quien está cerca de Jesús. Hasta hace algunos años, hermanos, era mal visto que una mujer participara en el servicio litúrgico, en el servicio del altar. ¿Y esto por qué? Por tomar en cuenta que Jesús eligió a hombres y no a mujeres para la predicación y el pastoreo de las ovejas. ¿Quiénes son los pastores de las ovejas? Pues son hombres, son hombres. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la mujer juega un papel tan importante como desde siempre, como el hombre en la liturgia. Es decir, ambos somos iguales ante Dios, tanto el hombre como la mujer. Simplemente que al varón se le ha dado esta potestad del pastoreo precisamente en este sentido de autoridad. Por ejemplo, aunque en casa, en la familia, la autoridad es el hombre, podemos decirlo así, ¿quién termina mandando? La mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre la mamá de los hijos es la que otorga también los permisos, es la que da de comer, es la que provee. Aunque el varón provee materialmente, la mujer también provee físicamente. Entonces acá podemos entender una de las realidades que se vive en nuestra iglesia. No es que la mujer sea menos, porque lo podemos ver desde las familias. En las familias el que trabaja es el varón. Bueno, hoy en día ya trabajan la mayoría, los dos, ¿verdad? Pero en un principio la familia, el varón tenía el papel de trabajar, de proveer, es decir, de proveer la materia, y la mujer era la administradora, quien administraba esos bienes para poder dar de comer, para poder dar el vestido, para dar el sustento, para hacer los pagos de la casa, porque la mujer es la administradora mientras que el hombre es el proveedor. En la iglesia entendemos de la misma manera este sentido del papel de la mujer. ¿Por qué? La mujer, aunque no tiene potestad dentro de la liturgia, porque la potestad la tiene el varón consagrado, en este caso obispos, sacerdotes y diáconos, ellos son el pastoreo de las ovejas, los consagrados, pero la mujer son las administradoras de lo sagrado, es decir, son aquellas que están ahí. ¿Quiénes son las que llegan temprano a abrir el templo? La mujer, la que está ahí ayudando al padre o la encargada, ¿sí? ¿Quién arregla el altar? ¿Quién coloca las letras bonitas de la liturgia? La mujer, ¿sí? Nada más para decir, no despreciar tampoco al hombre, ¿verdad? Pero en los coros católicos, incluso ustedes métanse a internet y busquen cantos católicos. ¿Cuántos podemos encontrar de hombres y cuántos de mujeres? Muchísimos cantos de mujeres que cantan bonito, ¿sí? Sí, hay más mujeres cantantes católicas que hombres, ¿sí?
la mujer está ahí presente. ¿Sí? Pero muchas veces se malentiende esto porque no le damos el papel a la mujer y decimos, no, pues la mujer no puede participar. No, no, no. La mujer puede participar en el altar, pero la pregunta es ahora entonces, ¿quién no puede participar en el altar? Bueno, a continuación lo vemos. Ya vemos que la mujer tiene una participación activa en el altar, pero entonces los que no pueden participar, hermanos, son las siguientes personas. Las personas que están divorciadas, los que no se han bautizado, los que no están casados por la iglesia, los que están viviendo en unión libre, los que no están, en pocas palabras, en gracia de Dios. Ellos no pueden ni siquiera subir al altar. Eso sería una falta de respeto. Tocar con sus pies el lugar sagrado. Y digo lugar sagrado porque es el altar, el lugar donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un lugar sagrado. Entonces, estas personas que no están en gracia de Dios no pueden subir al altar como Juan por su casa. Las personas, en cambio, que sí están casadas, sí están bautizadas, sí pueden subir con respeto, sí pueden subir al altar, leer la palabra de Dios, pasar a comulgar, pasar a incluso a confesarse desde el altar. Esto cuando sea un momento extraordinario, pero pueden subir al altar. Las personas que no participan en la liturgia son aquellas que no están en gracia. No pueden subir al altar. O sea, de hecho ni lo pueden pisar. Pueden estar en el área de la comunidad, pero no pueden estar ahí cerca de lo sagrado. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no conocemos a las personas y las que pasan a leer son personas divorciadas, personas vueltas a juntarse, ya divorciadas vueltas a juntarse, personas que a lo mejor están viviendo en unión libre, que sí tienen a su pareja, pero están en unión libre, no, nunca se han adquirido el matrimonio en la iglesia. Y esto hace que no estén en gracia de Dios. Imagínense una persona que pasa a leer y la intención es que pueda transmitir el mensaje de Dios. Y con un par de personas que conozcan a esa persona, que saben que no está casada por la iglesia, con eso tenemos más que suficiente para no dar buen testimonio. Porque se va a ir regando esa semillita y van a decir, ay no, pero pues si las personas que pasan a leer ni casadas están, personas que están divorciadas, bueno, para este tipo de situaciones hay otros servicios fuera del altar. Por ejemplo, ser sacristán o por ejemplo ser catequista, ¿sí? Encargado del coro o incluso encargado del templo. No exige estar directamente en la liturgia. Pero cuando hablamos del servicio litúrgico en el altar, ahí sí, hay que ponernos exigentes porque hay que estar en gracia de Dios, hay que tener todos los sacramentos. Debemos entender, hermanos, que la liturgia es el acto máximo de nuestra expresión de fe a Dios. Máximo. No hay otra cosa sino en la liturgia donde experimentamos el grado máximo de esta expresión a Dios. Ese deseo de ser buenos hijos de Dios solo se manifiesta en la liturgia. Decir, Señor, quiero servirte, quiero ser tu hijo, pues en la liturgia. Por eso cantamos, por eso escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la reflexión, la homilía y participamos del pan eucarístico después del rito de la comunión. Cuando dice fieles a la recomendación del Salvador, vamos a terminar pasando a consumir el cuerpo de Cristo para después concluir con la Eucaristía. Entonces la liturgia es participar de manera activa y hay diferentes casos que ya el sacerdote tendrá que tomar en cuenta si se puede o no se puede comulgar. Bueno, y por último, ¿no? Esta parte de lo sagrado, ¿sí? Darle valor a lo sagrado, hermanos. Miren, en la liturgia todo es sagrado, ¿sí? Lo sagrado siempre va a ser sagrado. Sin embargo, esa tarea es de cada cristiano, darle el valor a lo sagrado. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia vivió uno de los retos más difíciles en la liturgia. A todos se nos dio el acceso a lo sagrado. Antes solo
era propio del sacerdote, de los consagrados, acceder a los objetos litúrgicos. El sacerdote los llevaba, ¿sí? El sacerdote solo ocupaba todos los objetos desde el altar, la Biblia, los ornamentos, etcétera. Y con la reforma de la liturgia, ahora todos los creyentes, hijos de Dios, podemos participar de lo sagrado. Y es un reto darle el valor a lo sagrado. Porque no solamente se trata de un objeto, son muchos objetos. De hecho, desde que entramos al templo, pues estamos entrando a un lugar sagrado. ¿Sí? Respetar lo sagrado. Y eso será tarea nuestra, no tarea de los demás. ¿Sí? A veces le echamos la culpa a los demás de que no respetan el altar, no respetan el pasillo, las bancas, el sagrario. ¿Y quiénes son los primeros? Pues nosotros. Luego los ministros son los primeros que están ahí platicando. Se están a lo mejor riendo o haciendo otra cosa que no tendrían que hacer dentro del templo. El templo es un lugar sagrado y nosotros le tenemos que dar lo sagrado. Bueno, hasta aquí alguna pregunta porque vamos a pasar al tema de la liturgia. Este fue un preámbulo de todo lo que significa la liturgia para la vida de la iglesia. Mi nombre es Ismael Zúñiga, ¿verdad? Pues me quedo sorprendido con todo lo que nos está comentando porque pues yo vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí es muy distinto a lo que soy de México y es distinto a lo que con lo que uno creció, ¿verdad? Yo pues me invitaron a servir como ministro de comunión y pues fue un curso muy breve de al menos una media hora. Entonces pues en ese curso pues sí se nos hizo un resumen de todo, ¿verdad? No digo que esté mal, pero por eso estoy aquí, porque siento el Señor me ha ido enseñando la importancia de lo que es estar ahí, servir al menos en ese ministerio, lo delicado que es y pues siento yo que pues nos falta más preparación, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, es ese servicio directo con el Señor, el tener su cuerpo, su sangre tan cerca de nosotros y pues yo inicialmente me había postulado para lector, ¿verdad? Porque sentía ese deseo de proclamar la palabra, pero me hicieron la invitación a comunión y pues lo acepté porque también me sentí llamado a irme más, ¿no? En mi conversión, en mi cambio. A lo que voy, pues parte de todo lo que nos ha dicho realmente no lo llevamos a cabo ahí, solamente ni siquiera es un contacto el padre, porque quienes están encargados pues sí, ¿verdad? Quienes están a la cabeza del ministerio son los que nos dicen, pues tú vas a servir tal día y tal día y pues no tiene uno ni siquiera una comunicación directa con el Padre y también solemos ser 8 personas, 8 ministros en cada misa y pues no sé, yo estoy quiero aprender más a llevar a cabo el servicio con la mayor dignidad que merece nuestro Señor, ¿verdad? Y disculpe que me alargue tanto. No, no hay problema, estamos para eso, para dialogar.